El hecho es que nuestro modelo de crecimiento en este momento no está funcionando muy bien. Hasta Chile, que es el país que ha hecho todas las reformas más extensivas que cualquier país de la región, está creciendo con muy poca productividad. Entonces tenemos que pensar qué nos falta, cuáles tareas tenemos que hacer para que crezcamos mejor. Eso es un problema, no es de este problema no es de una década, es un problema de un siglo, ¿ok? Es que eh, todas las cosas, de nuevo, bajos niveles de educación, bajos niveles de ingenieros y científicos, bajas relaciones entre las universidades y el sector privado, bajos niveles de infraestructura, eh, incertidumbre en las reglas del juego, todas esas cosas, y ahora con la violencia, todas esas cosas impiden que crezcamos más. Y no es una cosa de los aranceles, no es una cosa de la última década, es una cuestión de un siglo y tenemos que cambiar esta tendencia. América Latina debe repensar su modelo de crecimiento económico, ya que el actual no está funcionando muy bien, en medio de amenazas actuales como el regreso del proteccionismo y una guerra comercial que la región tiene la oportunidad de aprovechar, pero necesita completar tareas, dijo en entrevista con Bloomberg Línea el economista jefe del Banco Mundial, William Maloney. Muchas gracias por aceptar este espacio, William. Gracias por la invitación y muy buenos días. Buenos días, William. Bueno, quería comenzar por un informe de la Oficina Global del Banco Mundial que publica en días recientes sobre el impacto en las perspectivas económicas. El informe refleja, William, que el mundo se encamina en esta década a uno de los crecimientos más bajos desde los años 60. Quería preguntarte cuáles son las implicaciones de esto y principalmente qué lo explica en medio de esta guerra comercial que estamos atravesando actualmente. Pues obviamente un factor muy importante es precisamente el elemento en incertidumbre que se ha visto por los últimos años, ¿no? Eh, Esto impide que la gente inviertan y también impida que haya más comercio entre la gente, porque nunca se sabe dónde invertir, nunca se sabe dónde establecer nuevos mercados. Entonces es un drag, como dicen, ¿cómo se dice? Un, pues sobre el crecimiento en general. Obviamente también la lucha contra la inflación ha implicado tasas de interés mucho más alto que lo que teníamos antes y esto también va complicando también la inversión, pero el manejo de presupuestos a través de todo el mundo también. Perfecto. Quería preguntarte, concentrándonos en la región de América Latina, también se ha hablado desde diferentes organismos que estamos atravesando en la región lo que muchos denominan una década perdida en crecimiento con estas bajas tasas y que nos estamos quedando un tanto rezagados, registrando algunas de las tasas más bajas de crecimiento en el mundo, si no las más bajas. ¿Qué explica y en qué posición está hoy Latinoamérica en medio de la guerra comercial, William? Pues hay varias preguntas ahí. Empezando con la tasa de crecimiento, lo que es cierto es que crecemos muy poco. Creo que las nuevas cifras del informe que acabas de citar es 2,3% para este año y 2,4% por el año que viene, que es un poquito más alto que lo que teníamos antes, hace 2 meses, pero el bottom line es sumamente bajo. Eh, pero aunque se puede enfocar en esta década como todo lo de COVID y todo eso, es importante destacar que estamos creciendo lento por muchas décadas ahora. Y de veras estamos más o menos a los mismos niveles que lo que tuvimos en la década de los 2000, 2010 también. Entonces, seguimos como región creciendo más lento que otras regiones. Es un problema de muy largo plazo. Entonces, es muy importante cuando estamos discutiendo la incertidumbre y todos los aranceles, pensar en cuáles son los factores de largo plazo que a la vez están impidiendo que crezcamos más, pero también que estemos preparados para los nuevos retos que vamos a enfrentar. Y creo que estamos un poco preparados en este sentido. William, quería preguntarte un poco por el tema de la guerra comercial.
lo complementaba un poco, pero ¿cuáles son esa posición que tiene hoy la región para enfrentar esta guerra comercial? Y después de toda esta escalada de aranceles, ¿cómo queda la región posicionada? Pues hasta ahora vamos, con la excepción quizás de México, relativamente bien. Pues ha habido un aumento de más o menos 10% en todo, con algunos productos como el petróleo y el cobre sin, eh, sin impuesto. Sin embargo, hay mucha incertidumbre y además depende mucho en eh, cómo los Estados Unidos piensa de su estrategia de mediano plazo. Si es puramente una mirada hacia adentro, eso puede implicar que, ok, no van a seguir buscando lazos más fuertes con la región. Pero creo que probablemente es al revés, que están más preocupados con China y en este sentido eh, hay posibilidades para la región en términos de ser socios más cercanos con los Estados Unidos. Pero hay tanto incertidumbre, es que es bastante difícil prognosticar. De nuevo, como dice Pasteur, la suerte favorece a los preparados y creo que no estamos muy bien preparados en muchas dimensiones. Invertimos muy poco en infraestructura, nuestros niveles de calificación de mano de obra son bastante bajos internacionalmente. Nuestras calificaciones en PISA, por ejemplo, calidad de escuelas, educación primaria y secundaria. Tenemos problemas con violencia, tenemos 8 veces los homicidios que el mundo en general. Eh, y tenemos toda clase de incertidumbre autóctona propia que tenemos que manejar. Entonces, si estamos pensando, bueno, vamos a tener algo del negocio de Camboya o de China o algo así, a traerlo a Colombia, a Barranquilla, lo que sea. Ok, pero tenemos que hacer el homework para que hay una pista para aterrizar esas industrias y aprovechar de la oportunidad. Esto corresponde también al tema de nuevas industrias verdes. Tenemos mucha potencial en la región para desde la biodiversidad hacia la, la energía renovable, hacia el hidrógeno verde, todo eso, para desarrollar nuevas industrias, pero eso implica que tenemos la inversión, que tenemos los factores de producción, incluyendo capacidades gerenciales, capacidades de ingeniería, todo eso necesitamos, y infraestructura y estabilidad macroeconómica. Entonces, tenemos nuestro homework, nuestras tareas que hacer. Perfecto, justamente a comienzos de siglo, pues Latinoamérica estuvo impulsada por un boom de las materias primas, de los commodities. Hoy, ¿cómo está ese soporte de las materias primas? Hoy, en medio de toda la volatilidad y el riesgo, algunos activos como el oro han incrementado de precios, pero vemos otros como el petróleo que tienen muchísima volatilidad. Hoy, ¿los commodities son un soporte real para la economía de Latinoamérica? Sí, obvio, vamos a tener la demanda para el cobre, para el litio, para el petróleo va a subir en los próximos años. Entonces, eso nos posiciona muy bien. Pero de nuevo, yo diría que tenemos una historia muy larga como economías de extracción, ¿no? Y nuestra tarea sería, en la próxima etapa de litio, de cobre, de todo eso, ¿cómo vamos a diversificar nuestras economías basadas en estas industrias? Y tenemos ejemplos en el mundo, como lo de, por ejemplo, Noruega, en cómo desarrollar nuevas industrias basadas en nuestros recursos naturales. Pero nuestra historia a través del siglo pasado, y tenemos un nuevo volumen que se llama Recuperando el siglo perdido de crecimiento en América Latina, que precisamente está enfocando en qué tenemos que hacer distinto esta vez, diferente, dónde tenemos que invertir, cómo tenemos que cambiar nuestro chip en términos, por ejemplo, de inversión extranjera o cómo explotar, cómo aprovechar nuestros recursos naturales. Y tenemos que pensar mucho más en cómo vamos a aprender de afuera y aplicar nuestras nuevas tecnologías a nuestras industrias en una forma autóctona. Es decir, que los colombianos, que los chilenos están con nuevas industrias alrededor de nuestros recursos primarios. Muy bien, William. Quería atar el tema de la guerra comercial también a este riesgo o esta amenaza que consideran algunos analistas de un regreso al proteccionismo. Eh,
¿Qué representaría esto para la economía global? Y si ustedes lo perciben así, de esta amenaza. Pues, obviamente es una posibilidad, pero por el otro lado tenemos el presidente Lula visitando creo que fue Japón, y por el presidente Boric visitando a India, o creo que tengo, no sé si lo tengo al revés, pero de todas formas tenemos gobiernos más bien de la izquierda que en décadas pasadas quizás ah, habían abrazados o políticas proteccionistas. No, están mirando nuevos lazos internacionales, y creo que es exactamente la forma que tenemos que proceder. Es decir, ok, tenemos que diversificar. Si algunos mercados van a ser un poquito más difíciles en el mediano plazo, tenemos que atarnos más a Europa, a Asia también, y de nuevo hacer todas las tareas que tenemos que hacer para aprovechar esos nuevos lazos. Eh, Obviamente, todos sabemos que política hacia adentro que tuvimos en los 60, 70, hasta los 80, no funcionaron bien, mejor dicho, y por muchas razones, falta de competencia, pero más que nada falta de adopción de nuevas tecnologías de afuera. Tenemos que tener una posición muy abierta a la importación de nuevas tecnologías a América Latina y introducir nuevas industrias a la frontera de la tecnología. Eso es absolutamente clave. No importa la situación arancelaria que enfrentamos. Tal vez es un concepto que está muy unido al anterior, que es sobre el multilateralismo, de lo que estamos discutiendo ahora sobre la apertura y sobre estos apoyos que son fundamentales para que la economía se siga moviendo y proyectos de toda índole, sobre todo en economías de desarrollo, se sigan moviendo. Quería preguntarle por un tema y es sobre las críticas tal vez de Estados Unidos, de la administración Trump, sobre los multilaterales o sobre el multilateralismo en sí. Ellos han dicho incluso que organismos como el FMI o el Banco Mundial han perdido el rumbo, pero ¿cómo ustedes toman estas críticas y está en amenaza también este multilateralismo? Pues más bien veo que están diciendo que, oye, tenemos que enfocar nuestra misión. Y en eso quizás hay campo para repensar algunos elementos, pero por lo menos creo que el mensaje es que apoyan a la misión de los multilaterales. Entonces, sí. Perfecto. De cualquier manera, se mantienen firmes en la misión en la región. Creo que tenemos una misión muy importante para la región como socios, especialmente en repensar. Mira, el hecho es que nuestro modelo de crecimiento en este momento no está funcionando muy bien. Hasta Chile, que es el país que ha hecho todas las reformas más extensivas que cualquier país de la región, está creciendo con muy poca productividad. Entonces tenemos que pensar qué nos falta, cuáles tareas tenemos que hacer para que crezcamos mejor. Entonces, el banco debe ser un socio para pensar eh, qué tenemos que hacer. Es muy fácil decir, ok, tenemos que tener una política industrial, una misión, vamos a la luna, lo que sea, pero pensando en granularidad de qué tenemos que hacer, como Colombia, como Chile, como Brasil, para estimular más crecimiento, es absolutamente clave. Y creo que estamos intentando por este lado abrir esta discusión más de qué nos falta del modelo anterior. Eh, Perfecto. Quería saber de pronto de los focos de la financiación para el segundo semestre, de los proyectos que tiene el Banco Mundial en línea, ¿cuáles podrían capaz destacar para la región de América Latina de iniciativas que se estén adelantando desde el banco, de proyectos que estén mirando con especial atención en la región de cara a este segundo semestre? Pues hay muchos proyectos, ¿no? De todo índole que estamos donde estamos involucrados con eh, algunos, por ejemplo, en preservando biodiversidad, otros en hidrógeno verde en Chile, otros en mejorar la calidad de la gerencia gubernamental. Estamos en muchas áreas y creo que tenemos que trabajar en muchas áreas. Especialmente yo diría este tema de mejorar el desempeño de los gobiernos. Tenemos, por ejemplo, una iniciativa que se llama el
Government Analytics, donde estamos tomando toda la literatura reciente sobre cómo medir el desempeño de los gobiernos y cuáles intervenciones han funcionado para mejorar el desempeño y hacer esas lecciones accesibles a todos los gobiernos y además estimular ese diálogo entre el banco, entre los gobiernos para avanzar en esta dirección, porque es una cosa que los ciudadanos de América Latina están así no muy satisfechos con sus gobiernos, tampoco en los Estados Unidos, obviamente. Tenemos que pensar no solamente en términos de entregar servicios, pero también en toda esta política de crecimiento que estamos pensando. Tenemos que tener gobiernos capaces de identificar, diseñar buenos proyectos y al final implementarlos. Entonces, estamos Bien, trabajando en eso también. William, quería preguntarte por el asunto de la violencia. Era un punto que tocabas anteriormente y recientemente también la Oficina Regional del Banco Mundial publicó un informe sobre el impacto de la violencia y parece que una ola, por lo menos de violencia política y violencia en general que se ve en mercados como Ecuador y Colombia, por lo menos en los países andinos, ha regresado. ¿Cuál puede ser el efecto de esto para la región? Es como un eterno dilema. No creo que es un dilema, es que tenemos que reducirlo y no sabemos exactamente qué. Y hay muchos factores, algunos relacionados con la mala distribución de ingresos que tenemos y la pobreza que seguimos teniendo. Pero también hay otras fuerzas en términos de crimen organizado eh, que tienen más energía que en otras décadas. Es un reto que tiene que enfrentar la región y los socios de la región, incluyendo los Estados Unidos y Europa. Pero la violencia afecta el crecimiento en muchas dimensiones. Obviamente, donde hay más incertidumbre, hay menos inversión. Donde en algunos países están gastando a empresas 10% de sus ingresos en seguridad. Ok, eso reduce sus ingresos. Es un reto a sus operaciones. Obviamente, donde la gente no puede funcionar, trabajar sin temor, sin restricciones, hay un mal alineamiento, eh, mala asignación de fuerza de trabajo, ¿no? La gente no quiere invertir en su propio capital humano porque ¿qué voy a hacer si no hay industria, si no hay posibilidad? No, hay muchas dimensiones. Los gobiernos están gastando más y más plata en seguridad. Eso debe enfocar en otros temas como la infraestructura, como la educación. Entonces, es un problema lo de la violencia y es un problema nuestra que tenemos que enfrentar porque hace la región menos atractiva en términos de inversión. Tenemos que pensar, ok, si la industria sale de China, ¿dónde va? ¿Va a Camboya, va a Vietnam o va a Colombia? ¿Ok? Y cuando se hace la comparación en términos de niveles de educación, niveles de la calidad de la infraestructura, niveles de violencia, es que es obvio que tenemos como región tareas que hacer. Y se nota que antes de todas estas aranceles había relativamente poca inversión de nearshoring, no había mucha. Niveles de inversión en la región fueron por debajo de 2010. Entonces, ok, ¿qué es ola de nearshoring? ¿Dónde está? No. Entonces, tenemos que trabajar lamentablemente en muchas dimensiones a la vez para aprovechar la oportunidad que yo creo que existe en este momento con los cambios en el sistema internacional. Tenemos oportunidad como región, pero tenemos que hacer nuestras tareas. William, ¿usted considera que el factor violencia ha cobrado más peso en la dimensión de la reducción de las perspectivas para América Latina este año? Pues mira, la tendencia a la violencia es en la dirección mala, es decir, está empeorando. Entonces, y se ve ah, entrando en países donde antes no había mucha historia, por ejemplo, Uruguay, Chile. Los chilenos ahora están muy preocupados. Entonces, esto implica que la violencia y todos los factores que la están impulsando eh, están intensificando.
Y tenemos que trabajar, y para recalcar, el problema de la violencia y el crimen organizado no es problema de un país. Compartimos fronteras con todos, ¿no? Hay muchas cosas pasando en el Amazonas, por ejemplo, donde Chile, donde Colombia, Ecuador, Perú, Brasil comparten la misma zona. Entonces tenemos que trabajar juntos. Debe haber mucho más colaboración entre gobiernos y en términos de policía y todo eso, pero también en compartir información, pero también con nuestros socios en Europa, en los Estados Unidos. Es un problema más que hemisférico, es un problema global que está centrado ahora que tiene uno de sus centros en América Latina. Perfecto. Tal vez como hecho anecdótico, pero no sé si en medio, quería preguntarle si en medio de toda esta volatilidad y cambios que ha habido en los últimos meses con respecto a las aranceles y la guerra comercial, también ustedes anunciaron en su momento que aplazaron la publicación del informe de perspectivas económicas regionales. Fue como al cabo de una semana del último informe, me refiero. ¿Tuvo que ver un poco con esos cambios arancelarios también que se estaban dando por esos días? ¿O fue más circunstancial? No, obviamente cuando va cambiando cosas diariamente, tuvimos que actualizar nuestras cifras y entonces decidimos como banco esperar una semana para que haya más claridad. Y eso fue lo que postergó la publicación. Perfecto, William. Ya To- en este todavía, tramo, diga. No, todavía obviamente hay mucha incertidumbre y hay que tomar esas cifras con un grano de arena, grano de sal, como decimos, no sé si traduce en castellano, eh, pero sí, aquí estamos. con pinzas, sí, con cuidado. Con pizza, exacto, Perfecto, William. así. William, ya en este tramo final de la entrevista quería hablar brevemente de algunos de los principales mercados regionales para que nos compartiera sus perspectivas. Quería hablarle de México, por ejemplo, que ustedes han alertado sobre un bajo crecimiento tanto en 2025 y 2026. ¿Cuáles son hoy las perspectivas para la economía mexicana? Pues estamos con como 2% para 2025, que es bastante, no, que es por debajo de del pronóstico de hace 6 meses. Y obviamente en México están, tiene una economía mucho más integrada con la economía norteamericana y su forma de integrarse es muy distinto que el resto de la región. Entonces, es quizás la más afectada de las economías de la región. Ojalá que haya una resolución rápida de todo el tema de aranceles y todo uh, para que recupere rápidamente la economía mexicana. Como siempre, creo que tenemos mucho potencial como socios de los Estados Unidos de México y eh, ojalá que la cosa avance rápidamente. Perfecto. Vamos con Brasil ahora. Lo menciono también porque Moody's publicó un informe en el que dice que será difícil ver una recuperación económica antes del 2026 en el país. ¿Cómo lo ven desde el Banco Mundial, a la mayor economía del continente? En Brasil tenemos, qué pena, creo que es 2,4 este año y 2,2 el año que viene, ah, que es, pues, sigue bajo, ¿no? Y tenemos que hacer mejor. Eh, pero también están buscando formas de diversificar sus lazos internacionales, buscar nuevos mercados, pero también tienen tareas que hacer para hacerlo más fácil hacer negocio en Brasil, ¿no? Y hay una agenda de reformas que tenemos que hacer para subir esa tasa. También no es una cosa de los años recientes, es un problema de décadas. Muy bien. En el caso de Colombia hay preocupaciones en materia fiscal. Se definirá también las cuestiones del marco fiscal de mediano plazo, que es muy esperado por los mercados para definir cómo va a quedar este panorama y sobre la suspensión de la regla fiscal. Pero hoy el Banco Mundial, ¿cómo ve todas estas preocupaciones de Colombia en términos
fiscales. ¿Cuál es la proyección hoy para Colombia en esos asuntos? Si no quiero entrarme en el tema en Colombia en específico, todos los países de la región tienen problemas, tienen retos importantes fiscales. Es que después del la mayoría de los gobiernos en la región hicieron lo que tenían que hacer durante la pandemia y han luchado para reducir sus gastos y buscar nuevos recursos en los próximos años. Eh, y no estamos, y con el aumento en las tasas de interés, la tarea ha sido difícil en muchos países. Lo que creo que es importante, estas reglas fiscales a través de la región han servido para mantener alguna disciplina eh, que fue muy valiosa. Entonces, creo que en toda la región mantener esta clase de disciplina es clave para los años que vienen. Quería hablar de dos mercados, de Guyana y Venezuela, que marcan como los dos polos del crecimiento en América Latina. Guyana con su crecimiento excepcional por el boom petrolero que está atravesando y Venezuela que cada vez pues vuelve a esos viejos fantasmas que hacen ver que una recuperación va a ser más complicada y el crecimiento pues cae también en ese sentido las perspectivas, me refiero. ¿Por qué América Latina presenta, digámoslo, estas disyuntivas en el crecimiento, estos dos polos distantes que hay que decir de Guyana y que decir de un país como Venezuela? Pero obviamente hay factores muy idiosincráticos en cada caso. El reto para Guyana es precisamente usar este boom que tienen en petróleo para que haya un desarrollo amplio, bien distribuido a través del país y que no estimula problemas políticos, ¿no? Entonces, hay muchas lecciones que se puede aprender de países como, de nuevo, Noruega, que estaban en cómo manejar los recursos en una forma sostenible a través de muy largo plazo, pero también en la transferencia de tecnología uh, para que el país es más que una estación petrolera, digamos, que tiene un desarrollo más diversificado. Diversificado. El caso de Venezuela, tú sabes, igual que yo, cuáles son los retos políticos que tienen que resolver. Es un país obviamente con mucho potencial y ojalá que puedan regresar a una trayectoria de crecimiento rápida lo más pronto posible. Perfecto, hay dos temas que nos envían del equipo de Argentina que quisiera trasladarle, si nos pudiese por favor comentar al respecto, y es que en Argentina son dos preguntas que nos envían. ¿Cómo evalúa la eliminación de las letras fiscales de liquidez por parte del Banco Central y la decisión de dejar que el mercado, perdón, defina las tasas de interés? Mira, el, el- el- el problema que están manejando los argentinos es bastante complicado y están haciendo progreso, ¿no? Entonces, han tenido logros en términos de manejar el déficit fiscal, han logrado bajar la tasa de inflación, entonces están haciendo progreso. La próxima etapa de cómo manejar el tipo de cambio y los flujos de capitales es complicado y tenemos que mirar, vigilar cómo lo están haciendo el gobierno. Y ya para rematar con lo de Argentina, también nos envía el equipo. En Argentina, ¿ve riesgos de que la eliminación del plazo de permanencia para dolarizar bonos en pesos por parte de inversores extranjeros genere episodios de carry trade como en 2018, 2019, ligado también a lo anterior? Estoy absolutamente seguro que el gobierno está contemplando esta posibilidad también, pero no quiero entrar ahí. Vale, perfecto. William, quería finalizar preguntándole si en medio de la guerra comercial considera que Latinoamérica puede acercarse aún más a China, si una de las reacciones que puede estar provocando Estados Unidos es que ese comercio regional entre, por lo menos Latinoamérica, Asia, específicamente China, se fortalezca. ¿Ustedes lo ven así que puede derivar en este fenómeno? Pues creo que todos los países de América Latina van a diversificar sus destinaciones de sus exportaciones y con razón. Esto ha sido un proceso, una tendencia de las últimas décadas, es muy obvia. Ahora, por la mayoría de los países de América Latina, China es su socio más importante en términos de comercio. Y creo que
ah, que es exactamente, es razonable mantener una política diversificada así. Ah, eh, eh, de nuevo, yo diría que esos son oportunidades, esos mercados son oportunidades, pero tenemos que aprovechar estas oportunidades. Tenemos que hacer todo el homework. Si la inversión sea China, de China, de los Estados Unidos, de Europa, lo que sea, que encontramos una forma de apalancar las inversiones para que haya un desarrollo diversificado y dinámica, algo que no ha pasado en el pasado. Entonces, de nuevo, nuestras tareas, educación, infraestructura, innovación, todo eso es absolutamente clave para que tengamos otra trayectoria. Oye, y para finalizar, ¿usted considera o es positivo sobre que Latinoamérica puede revertir esta tendencia de bajo crecimiento que nos ha acompañado durante esta década? Mira, como le dije, este libro que tenemos, recuperando el siglo perdido de crecimiento, eso es un problema, no es de este problema no es de una década, es un problema de un siglo, ¿ok? Es que eh, todas las cosas, de nuevo, bajos niveles de educación, bajos niveles de ingenieros y científicos, bajas relaciones entre las universidades y el sector privado, bajos niveles de infraestructura, eh, incertidumbre en las reglas del juego, todas esas cosas, y ahora con la violencia, todas esas cosas impiden que crezcamos más. Y no es una cosa de los aranceles, no es una cosa de la última década, es una cuestión de un siglo y tenemos que cambiar esta tendencia. William, le agradezco muchísimo por el espacio, gracias por atendernos y bueno, espero podamos conversar en una próxima oportunidad con el Banco Mundial. Muchas Ojalá gracias. que sí. Gracias a usted.